El tema de hoy dice el rey que el mundo no puede ignorar. Y es que muchas veces ahora mismo, el mundo, desde el inicio, el hombre desde su creación, ha querido vivir a espaldas de Dios, con sus propios principios, sus propias reglas, es decir, no, esa autoridad divina la rechazo. Eso ha intentado el mundo desde el inicio y en la actualidad no escapamos de ello. El mundo, los gobernantes, los gobiernos del mundo, hay uno muy palpable que ocurrió en estos días, muchísimo, un gobierno que ha querido vivir a su antojo, a decir lo que yo digo, eso es lo que es bueno, llamar a lo malo llamar bueno y a lo bueno malo, y así que establecer sus propias reglas, su propio modo de vivir alejado de Dios. Eso ha intentado el mundo, ignorar a un rey que no podrá ser ignorado, así el mundo haga lo que haga. Y el Salmo, capítulo 2, nos hace ver eso, la rebeldía de un mundo, pero lo que determina a Dios y lo que dice Dios al respecto de que el hombre quiera vivir a espalda de él, ignorándolo o intentando ignorar o intentando detener su voluntad, sus preceptos, sus mandatos. Ahí nos va a hablar el Salmo y lo vamos a ver a continuación. El Salmo es no solo una poesía, sino una proclamación profética que revela a Cristo como el Rey soberano y eterno. Esto nos habla el Salmo capítulo 2. Y nos muestra en la primera parte, porque lo vamos a dividir en varias partes, la rebeldía del mundo contra Dios. Fíjate esto, que muchas veces podríamos nosotros al reflexionar esto, a ver si nosotros hemos entrado en algún tipo de rebeldía contra Dios también, en nuestros actos, en nuestros día a día. Vamos a ver si en algún momento hemos entrado nosotros en ello. Y lo primero que vemos en ese salmo es una pregunta. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué se subleva? Y sublevarse lleva al hecho de estar en contra de o amotinarse. ¿Ve? ¿Por qué se sublevan? Y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan. Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas. Librémonos de su yugo. Oh, vaya, qué impresionante todo ello y qué declaración de esos gobernantes o de esos reyes al decir, hagamos pedazos sus cadenas y librémonos de su yugo. Fíjense ustedes, sublevar, rebelarse, estar en contra de. Y fíjense que dice, en vano conspiran los pueblos. Dentro de la misma pregunta dice, en vano. Es decir, por más que hagan lo que hagan, no van a poder hacer. No van a poder detener lo que Dios ha determinado que va a hacer. Eso es en vano. Miren la diferencia. En vano si están en contra de Dios. Pero también a su vez la palabra dice que todo trabajo en el Señor no es en vano. O sea que ganamos estando con nuestro Dios. Lo tenemos a nuestro favor. Ningún trabajo en el Señor es en vano. Pero en vano aquellos que conspiran, aquellos pueblos que conspiran contra Dios, que han intentado y muchos han intentado sacar a Dios y vaya que lo han hecho. Por ejemplo, hay naciones que intentan por completo sacar a Dios de las escuelas, por ejemplo. En las escuelas donde antes se leía la palabra, se oraba, han dicho, ya no, porque hay que respetar todo. Sí, respeto a otro que sí está en contra de Dios, pero no me respetas a mí que estoy a favor de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es ese respeto entonces? E intentan sacar a Dios de las escuelas, de las instituciones, etcétera, de diferentes partes, pero en vano conspiran esos pueblos. ¿Y por qué hacen eso las naciones? Ahora, los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan. Confabular es 2, 3, hablar entre ellos para poder estar, para detener algo, ¿cierto? O para derribarlo. Miren si no tienen unas ideas descabelladas de intentar hacer eso en contra del Señor. Y lo que dicen es impresionante, dice, hagamos pedazos sus cadenas, como si se tratase que nosotros estamos encadenados con una persona o con un rey autoritario. Porque decir, hagamos pedazos su cadena, librémonos de su yugo.
como si se tratara que el rey, nuestro amado Jesús, fuese un autoritario que diga, no, ustedes no tienen voz ni voto, ustedes no deciden por ustedes mismos, como si se tratara de eso. Y esa es la imagen que muchos gobiernos, que muchos líderes mundiales que tienen influencias, porque sabemos que hay personas que tienen influencia, que dicen así y millones lo siguen, ¿cierto? Hay personas que tienen esa capacidad de influir en otros. Entonces, al decir, librémonos de su yugo, como si se tratara de un Dios inmisericordioso, de un Dios autoritario, vamos que están bastante errados, porque nosotros somos esclavos del Señor Jesús, pero unos esclavos que somos libres al pecado. Y maravilloso es ser esclavo de Jesús, porque somos libres al pecado, nada nos ata. Y esas verdaderas cadenas que nosotros rompemos es las cadenas que nos tienen atada al pecado. Pero ellos dicen es librémonos de su yugo, como si se tratara de que estamos ante un rey, como les dije anteriormente, que quiere que todos hagan y él ser el autoritario ahí. Y no es eso. Por eso que hablan ahí de manera que parece que no tienen entendimiento. Su corazón es insensato al hablar esas cosas, porque están alejados de Dios. Y al estar alejado de Dios, a estar en contra de Dios, al rechazar al Hijo de Dios, obviamente que van a hablar con una sabiduría humana. ¿Y cómo es la sabiduría humana que dice la Biblia? Diabólica, perversa. Hablan cosas sin sentido. Y ellos creen que lo están haciendo bien. ¿Cuántos gobiernos, cuántos países ahora mismo tienen a otros dioses? Muchísimos. Muchísimos. Adoran a otros dioses por allí e intentan salvarse por sí mismos, diciendo cuál es la manera de salvarse, cuál es la manera de hacer el bien, cuál es el sentido de la verdad. Y tienen su propia verdad, quieren vivir a su propio ritmo, alejados de Dios. Y se hace esa pregunta, el Señor hace esa pregunta, ¿por qué hacen eso las naciones? ¿A qué se debe? Y en vano conspiran. Como le dije, sublevar, rebelarse, amotinarse, decir, esto, yo no quiero hacer esto, así Dios me ha dicho que lo haga, yo no lo quiero hacer. Entonces, ojo para reflexionar nosotros. En algún momento hemos estado rebelándonos contra Dios, contra Él, lo que nos ha dicho en nuestras vidas. Es decir, al rebelarme contra Él es no querer hacer lo que Él quiere que yo haga y que me ha dicho que tengo que hacer. Entonces digo, no, es que no es así como lo tengo que hacer, lo hago a mi manera, a mi modo. Los reyes y gobernantes, líderes humanos, habla allí. Hagamos pedazos sus cadenas, hace referencia al rechazo de la autoridad divina. Y debemos reconocer que nuestra autoridad es el Señor Jesús, en nuestras vidas, en nuestro todo. No podemos sacarlo a Él o decir solamente Él es mi autoridad cuando estoy en la iglesia. O solamente es mi autoridad cuando estoy en determinado momento de mi vida. Su autoridad está en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Y debemos nosotros vivir de ese modo. Y las verdaderas cadenas que rompemos nosotros es con nuestro amado Jesús, las cadenas que nos tenían atados al pecado. Y ahí somos libres al pecado. Ahora, fíjese como en Hechos, ya ahí hace un recordatorio al Salmo de lo que realmente ocurrió cuando se intentaron oponer a Jesús. Fíjese, dice, tú por medio del Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro padre David tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y mira cómo ahí se cumplió. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Ahí se confabularon, vamos a estar en contra de él para que no cumpla el propósito que Dios tenía, pero en vano trabajaron ellos, en vano se confabularon, porque igual el Señor cumplió su propósito, su designio. En Romanos 1:21, a pesar de haber conocido a Dios, la humanidad, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus, ¿qué? Inútiles razonamientos.
y se les oscureció su insensato corazón. Vaya que sí, un razonamiento muy inútil a decir, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Realmente no reconocer a Dios en nuestras vidas nos lleva a eso, a estar rebelado contra Él. Hay que reconocerlo en todas las áreas de nuestras vidas, por mucho que nos cueste unas situaciones más que otras, pero Él nos ayuda. Y le doy gracias a Dios, y quería hacer mención a esto, le doy gracias a Dios por lo que compartió, y estoy seguro que la mayoría creo que le ha compartido, hermano pastor, lo del proyecto Biblia para leerlo en un año. Maravilloso, porque aquellos que lo intentamos un año y luego no lo hicimos y lo intentamos, porque debo decir que yo el año pasado, al inicio del 2024, dije, sí, voy a leer la Biblia un año. A mitad de año, y me fui. Entonces ahora esto me ha animado otra vez a decir, oye, vamos a leer la Biblia en un año. Y cuando vas leyendo la Biblia, capítulo 1, y vas entendiendo, además tiene unos videos muy buenos que explica sobre el Génesis y todo ello, lo que ha compartido el pastor, todavía estás a tiempo, es día 12, aprovecha y estás a tiempo para que juntos podamos decir el año, ya en el 31 de diciembre, decir, oye, sí, Victoria, pudimos leer la Biblia un año juntos y comprender más. Y no estar así como esas personas que conocieron a Dios, pero no lo glorificaron ni le dieron gracias. Nosotros somos de los que conocemos a Dios, le glorificamos, le damos gracias y lo reconocemos como una autoridad en nuestras vidas. Y eso nos va a llevar, eso de leer la Biblia todos los días, nos va a llevar a amar mucho más su palabra y a querer conocerle más, como lo dijo nuestro hermano Gustavo la semana pasada, que lo dijo, oye, querer conocer más a Dios, esa es nuestra principal meta del 2025. Conocerle más, y eso lo logramos a través de su palabra. Tenemos el Santo Espíritu de Dios que nos ayuda a que queramos eso, nutrirnos de su palabra. Eso es una gran bendición, así que aproveche, día 12 estamos a tiempo, porque si decimos sí, mañana, a lo que pasen 2 meses, es muy difícil que te pongas al día 2 meses para leer todo, porque después lo vas a querer leer muy rapidito y muchas cosas puedes que no comprendas. Así que les animo para que juntos podamos lograrlo y le damos la gloria a Dios por ello, porque tenemos un pastor que se preocupa porque leamos la Biblia, porque oremos, porque estemos juntos en esta gran bendición que es seguir a nuestro amado Jesús. Ahora vemos en los siguientes versículos la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios sencillamente es: su soberanía es inquebrantable. Ahí, por más que hagan, no podrán cambiar eso. Y la reacción de Dios frente a la rebelión no es de preocupación o temor. Él no se preocupa, es decir, él dice, están rebelados contra mí. Él no dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y él no se, en el sentido de, bueno, ahora ya, ¿será que hago lo que ellos quieren? No, esa no fue su reacción realmente, sino de absoluta confianza en su soberanía. Esa fue su reacción. Su risa no es de diversión, sino una muestra de que los planes humanos son insignificantes frente a su poder. Y vamos a ver por qué nos dice eso. Dice, el Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahí está. No, sencillamente dijo, bueno, ahora como ellos no me quieren, no voy a hacer nada. Como no quieren a mi hijo, no. Él estableció. Y dice, mi soberanía es inquebrantable y hagan lo que ustedes hagan, en vano lo están haciendo, pero yo he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Qué bendición es eso? Que el plan, el propósito que Dios tiene en tu vida dice, por más que no quiera, yo lo voy a hacer, yo lo voy a cumplir. Y a algunos les cuesta más que otros entender esos planes de Dios. Y a algunos, dice, se tienen que esforzar muchísimo más para entender un poco eso. Porque pasan una y otra vez y no quieren obedecer. Y sigue el Señor trabajando en ello. Pero el Señor va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Él cumple su propósito. Así que le ha dicho, he establecido a mi rey sobre Sión. Pero dice, fíjese eso, en su enojo los reprende. Enojo y furor son respuestas justas de Dios frente al pecado y la rebelión. Él actúa firmemente contra el mal. Ahí no se habla de un enojo humano, que el enojo humano es sencillamente a veces por capricho se enojó y ya, está molesto por algo.
No, su enojo es la respuesta justa de Dios frente al pecado, a la rebelión que están cometiendo las personas contra Él, a lo que están haciendo en contra de Él, haciendo el mal, diciendo, bueno, tú dices que esto se tiene que hacer, bueno, ahora yo hago lo contrario. Entonces dice, los reprende, les hace ver su error para que vuelvan a sus caminos. Eso es lo que hace el Señor. Le hace reprensión para que vuelvan a sus caminos, para que vuelvan a la senda de Dios. Reprender, Dios corrige, disciplina y señala el error, dando una oportunidad para que las naciones se arrepientan y vuelvan a Él. Eso es lo que Él quiere. Que todas las naciones hagan eso, que cada uno de nosotros haga eso, que mediante la predicación del Evangelio las personas hagan eso. Les hace ver, no tienes que decirle a la persona ni siquiera que está pecando. Cuando le hablas de la misma palabra los confronta y dice, estoy pecando. Entonces estoy haciendo esto que no le agrada a Dios. Y no tienes que acusarlo directamente porque eres un pecador. Como hay otras doctrinas que sí lo hacen y le dicen enseguida, de frente le dicen. Tengo un tío que está en una de esas religiones o una de esas iglesias que así te lo dicen de frente. Y te vas a ir para el infierno porque estás haciendo esto. Así. ¡Ay, Dios mío, qué pasa aquí! Se lo dicen ahí. Pero, oye, no tienes que hacer eso. No tienes que hacer eso. Si allí está con la palabra la misma persona, porque el Espíritu Santo nos ayuda a que podamos darle palabra de vida y ellos mismos van a decir, la misma persona va a decir, es que yo no me puedo acercar porque yo estoy pecando. ¿Viste? No tienes que decirle que está pecando la persona. Dios corrige y disciplina y señala ese error, ese pecado, porque les quiere dar una oportunidad a todos para que las naciones se arrepientan y vuelvan a Él y reconozcan a Jesús como único y suficiente Salvador, que por medio no hay otra manera de salvarse, no hay otro requisito, no hay otras cosas por ahí para poder salvarse. La gente, yo he escuchado en la calle, sí, cuando dice, mayormente resaltan son las buenas obras. No es que hay que hacer buenas obras para poder ganarse el cielo, lo dicen de esa forma, ganarse el cielo como si fuera algo, una lotería, una cosa de esa, decir, ganarse el cielo haciendo buenas obras. Y de eso no habla el Señor en sí. No es ganarse el cielo haciendo buenas obras, es reconociendo a Jesús como Salvador de tu vida, como único y suficiente Salvador. Por medio de Él no hay otra manera en que se pueda salvar, y es lo que Dios le está diciendo allí. He establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Tienen que reconocerlo a Él. No busquen otras maneras de hacer ustedes a su modo las cosas, sino tienen que hacerla como yo la he establecido. Eso es lo que dice el Señor. Fíjense, continuamos. En Isaías, por ejemplo, 46:10, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo, dice Jesús. Dice el Señor. Y Daniel 4:35, no hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. ¿Quién podrá decirle, pero Señor, sí, pero puede haber otra manera? Yo quiero de esta manera. Esa manera que has dicho no me gusta, quiero de esta forma. El mismo Jesús le dijo al Padre Celestial, a su Padre cuando oraba, le dijo, si puede pasa de mí esta copa sin que la beba. Pero ¿qué dijo? Que no sea como yo, sino como tú quieres, conforme a tu voluntad. El mismo Jesús cumplió todo eso que el Padre quería desde el principio, que la gente viviera conforme a sus mandatos. Eso quería el Señor, eso quería desde siempre. Y Jesús, hombre, el varón de Dios, hombre perfecto, lo cumplió a cabalidad lo que el Padre quería que se hiciese desde el principio de la creación del hombre, que vivieran conforme a su voluntad. Y Jesús lo cumplió todo perfecto, hermoso. Jesús dijo, no quiero que sea como yo quiera, que sea tu voluntad, pero si es posible que pase de mí, pero no quiero hacerlo como yo quiera. No le dijo, a ver, Padre, en oración él no le dijo, a ver, Padre, yo pienso que mejor sea de esta forma o de aquella. Él no le dijo eso. Le dijo, sea conforme a tu voluntad. Y a veces nos duele mucho cuando es conforme a la voluntad del Señor en nuestras vidas, porque a veces no entendemos muchas cosas y que muchas veces que queremos algo y en la espera decimos, pero es que quiero como yo quiero que para inmediatamente se haga esto, quiero hacerlo de inmediato, y para el Señor no hay tiempo.
está trabajando en cada una de nuestras vidas, en nuestra paciencia, está moldeando nuestro carácter, aquello. Y por eso le mencionaba y reitero lo de leer la Biblia, porque ya pasé por la parte donde José empieza con los sueños. Y lo de José no es que soñó hoy y mañana se dio todo. Eso pasó un tiempo. Y lo mismo con Abraham, la promesa del hijo. No sucedió que te voy a dar un hijo y no sucedió inmediatamente. Pasó tiempo para que llegara esa promesa. Es el llamado que nos hace el Señor a nosotros. A veces pasa un mes y ya estamos desesperados, queremos que se den las cosas como ya, que se dé ya. Y al leer eso entendemos, Señor, es verdad, mira cuántos años pasó para que se cumplieran todas esas promesas que le hiciste y yo estoy aquí desesperado y ya ha pasado una semana orando por eso reciente. Nos hace comprender mucho más y entender los planes de Dios para nuestras vidas. Y Él nos ayuda. En ese proceso de espera, el Señor nos ayuda para que no nos desesperemos ni vayamos en pos de dioses ajenos. Es lo maravilloso de nuestro Dios. El establecimiento de Cristo como Rey ocurrió en la cruz, cuando Jesús venció al pecado y la muerte, y fue exaltado a la diestra de Dios. Lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Ahí ocurrió, cuando Jesús venció al pecado y la muerte. Ahí está, el Rey que todos debemos reconocer. Dice, ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Debemos reconocerlo en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora vemos en la parte de la declaración del Rey ungido. Yo proclamaré el decreto del Señor. ¿Y cuál ha sido su decreto? Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme como herencia, pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Gobernarás a las naciones con puño de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro. Estableció el decreto al Señor Jesús. Le dijo, hoy mismo te he engendrado y como herencia te entregaré las naciones. Significa que no solo iba a ser rey de Israel, sino de todas las naciones. Y ahora es el rey de toda la tierra. Y por eso su gracia se extendió a nosotros. Por eso le dice, como herencia te entregaré las naciones. Y ahora todas las naciones reconocemos a Jesús como nuestro rey, para la gloria y honra de su nombre. No solamente se quedaba ahí en Israel, sino en todo, en el mundo entero. Pero fíjese cómo le dice, tuyos serán los confines de la tierra y gobernarás a las naciones con puño de hierro. ¿Cuál es el significado de gobernarás con puño de hierro? Aquellos que insisten en no reconocer a Jesús, vendrá juicio para ello, porque insisten en no reconocer a Jesús como Salvador, a rechazar al Hijo, a no honrarlo, a no darle la debida honra que Él se merece. Entonces, por eso le dice, gobernarás a las naciones con puño de hierro, porque sencillamente no te quieren reconocer, te rechazan. Y aquel que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. ¿Y cuántas naciones ahora, hoy en día, viven de ese modo, rechazando al Hijo de Dios, rechazando a Dios, teniendo dioses ajenos, pero impresionantemente esas naciones realmente están entenebrecidas ahí, oscurecidas, porque pura maldad lo que hay ahí. O algunos gobernantes del mundo reinando o gobernando a base de muchísima brujería, pero muchísima. Y ellos piensan que se salen con la suya. Piensan, no sé, yo digo, ¿estas personas piensan que serán eternos en la tierra o cómo es eso? Pero es que su conocimiento, su entendimiento está entenebrecido, porque ellos siguen haciendo injusticia en las naciones, porque ellos lideran las naciones. Dios le ha dado esa oportunidad de gobernar sobre un país, de determinar cosas, pero sencillamente ellos han decidido en algunas partes del mundo a su antojo hacer las leyes, a su acomodo hacer las leyes, a espaldas de Dios. Cero temor de Dios por allí. Yo hago como quiero y aquí nadie se mete. Bueno, si insisten en eso, ¿qué dice? Gobernarás a las naciones con puño de hierro. Y lo peor es que algunos de ellos utilizan la palabra del Señor y tergiversando todo para hacer sus cosas. Eso es peor aún, usar en vano el nombre del Señor.
Mire la promesa en Salmo 2.8, las naciones son la herencia de Cristo, mostrando su propósito de gobernar no solo a Israel, sino al mundo entero. Maravilloso que esa gracia llegó a nosotros. Y el juicio, la autoridad de Cristo incluye un juicio justo y firme, representado por el puño de hierro sobre quienes persisten en la rebeldía, en no reconocerlo, no aceptarlo, rechazarlo. Dios no existe. El mundo ahora, con cuántas filosofías hay por ahí, leyes que intentan demostrar que la creación, que el mundo se creó con el pum, pam, bim, bum, no sé qué cosa, y que así de la misma manera como se creó, así mismo el mundo se va a volver abajo. ¿Y quién? Todas esas cosas que dicen Dios no existe. Dios no existe y Dios no existe y no existe por aquí y no existe por allá. Y cuando exploras una persona que dice Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe, te metes por ahí, intentas indagar, es porque algo pasó en su vida para decir Dios no existe, pero realmente en su corazón sí sabe que existe un Dios. Porque es muy raro que una persona diga soy ateo y no reconozco a Dios, porque por ahí hasta inclusive en algo por ahí algo nombra a Dios. Por algo lo nombra, por bien o por mal lo nombra. Así que en su corazón está que sí existe un Dios. Pero sencillamente han decidido estar a espaldas del Señor. Pero está nosotros, el Señor nos ha entregado a nosotros algo muy valioso, de poder hablarle a esas personas del Señor. Y tenemos esa responsabilidad nosotros, para que esas personas puedan venir a los pies del Señor y hagamos la voluntad del Señor que nos ha dicho, oye, vayan y prediquen. Así como ahora Él gobierna en todas las naciones y por su inmensa misericordia, por su gracia inmerecida, nosotros ahora tenemos la salvación en Cristo Jesús, dar nosotros lo que por gracia recibimos, darlo por gracia. Eso es maravilloso que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de ello. Fíjense Mateo 3:17, y aquí una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Así que ustedes, si lo quieren rechazar, ustedes gobernantes de ahora lo quieren rechazar, este es mi Hijo amado, dice el Padre Celestial. Hebreos 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi Hijo, hoy mismo te he engendrado? Perdón, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi Hijo, hoy mismo te he engendrado? Qué maravilloso. Ahora una pregunta para que cada uno reflexionemos allí, unos segundos de silencio. ¿Hemos rendido cada área de nuestra vida a su señorío? Para reflexionar. Si de repente el Señor te recuerda ahí algún área de tu vida que has decidido o has querido hacer las cosas a tu modo y no al modo de Dios, a como Él quiere, en silencio pídele perdón al Señor. Si has intentado solucionar las cosas que no puedes solucionar, sino solo Dios, pero lo has querido hacer a tu manera, pídele perdón al Señor. Señor, perdóname, porque en esta área o esto otro he querido hacerlo como yo quiero y no como tú me has dicho en muchas ocasiones que debo hacerlo. Pídele perdón al Señor, porque debemos reconocerlo en todas las áreas de nuestras vidas. En todo momento, que Él sea el dueño de nuestras vidas, el Señor, que caminemos de la mano con Él en todo momento, en nuestra familia, en nuestro trabajo, a cualquier lugar donde vamos, que siempre sea el Señor de nuestras vidas, que no lo dejemos de lado un poquito por allí de lado, mientras yo hago esto que a Él no le agrada y luego vuelvo otra vez. No, no hagamos eso. Tratemos eso de que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Quiere moldear nuestro carácter, va a cumplir su propósito en ti, en mí, lo va a cumplir. Pero ahora queda de nuestra parte decir, lo quiero hacer a tu modo, Señor. Reconociendo que tú eres mi Dios, reconociendo que sin ti yo no puedo hacer nada en esta vida, reconociendo que estoy vacío, estoy vacía si no te tengo a ti en todas las áreas de mi vida. Y hace una advertencia y un llamado a rendirse. Vosotros los reyes, sed prudentes, dejaos enseñar, gobernantes de la tierra. Servid al Señor con temor. Qué importante eso, servir al Señor.
con temblor rendirle alabanza, besarle los pies, no sea que se enoje y seáis destruido en el camino, pues su ira se inflama de repente. Miren lo maravilloso al final. Dichosos los que en él buscan refugio. Hace advertencia a los líderes, un llamado al servicio, el mismo Señor nos llama a servirle y honrar al Hijo. Y una promesa de bendición, dichosos los que en él buscan refugio. Es maravilloso. Entonces, advertencia a los líderes que sean prudentes y reciban corrección. Pero a los líderes, a los que gobiernan, pero también es para nosotros, a que seamos prudentes y recibamos corrección, a que nos dejemos enseñar, que reconozcamos que su autoridad está, la autoridad de nosotros está bajo la soberanía de Dios. A los líderes también le dice, oye, esa autoridad que ustedes tienen está bajo la soberanía de Dios. Luego, un llamado al servicio. Sirvan al Señor con reverencia y respeto. Encuentren alegría en obedecerle, pero con asombro ante su grandeza. Cuando él habla allí que le sirvan al Señor con temor, no habla de ese temor de miedo, ¿sabe, no? Sino es un temor reconociendo la soberanía de Dios en nuestras vidas. Eso es, reconociendo que Él es el Dios de nuestras vidas y queremos a Él servirle. Ese es el temor. De hecho, ya vamos a ver en un proverbio que es muy conocido por todos, dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Eso es que lo reconozcamos en nuestras vidas, le rindamos el honor que Él merece, toda nuestra vida para Él, nuestro servicio para nuestro amado Señor. Vemos, honrar al Hijo en el versículo 12, ríndanse a Jesús como Rey y Señor. No reconocerle lleva al juicio divino. Y la promesa de bendición: dichosos y protegidos los que buscan en Él refugio. El Salmo cierra con un llamado claro: la rendición. Soltar, como dice, soltar las armas, aquellos que nos alejan de lo que Dios quiere, y decir: Señor, mi vida la rindo a ti. Tú eres el dueño de mi vida, Jesús, y quiero hacer conforme a tu voluntad. Ese es el llamado que hace. Le llama a que sean prudentes y reciban corrección. Dice, dejaos enseñar, que se dejen enseñar. Cada uno de nosotros estamos llamados a dejarnos corregir, enseñar de parte de Dios. En su palabra nos enseña, nos corrige, y eso es una manera muy hermosa de reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando te dicen, acá llegas y puedes que tengas muchos años en el Evangelio, 20 años, 30 años. Pero si te dicen, ¿quieres congregarte aquí en esta iglesia? Claro, sí me quiero congregar. Bueno, hay que hacer unos niveles de discipulados. Dos posibles respuestas: ¿sí o no? Sí significa humildad, reconocer que aunque sepa mucho de la palabra de Dios, sea un erudito de la palabra de Dios, debo reconocer que aquí hay unas normas, y que si Dios ha dicho, oye, que hagamos discipulados para que todos hablemos lo mismo, sí, yo lo quiero hacer. Porque un no muchas veces lleva a una soberbia. Si ya yo sé todo de la Biblia, ¿qué me van a enseñar? Entonces no, y me voy. Fíjese eso. Y lo que se pierden de no recibir ese discipulado es que aprendemos cosas nuevas. Y aun cuando te hablen de la salvación, te hablen de las ofrendas, aunque te hablen de los dones y todo eso, y cree uno saberlo mucho, aprendes mucho más. Porque la palabra de Dios es palabra viva. Y así que puedes leer el mismo versículo. A ustedes seguramente les ha pasado que día tras día o año tras año leen el mismo versículo y les habla Dios en diferentes circunstancias de la vida. Y leen el mismo versículo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Y, ay Señor, ahora no sé qué. Y es el mismo versículo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Y ahora me hablaste en esto y estás leyendo el mismo salmo. Y uno y uno se aplica a tu vida. Lo mismo pasa con el discipulado. Por más que tengas años en el Evangelio. Yo llegué aquí el año pasado y tenía en el Evangelio 16 años. Desde que me convertí y serví al Señor para su gloria y su honra. Y sí, claro, el discipulado.
¿qué más hay que hacer para servirle al Señor? Porque venía con una actitud que Dios puso en mi corazón, porque dice que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo lo que quería era servir. Si para servir hay que hacer discipulado, sí. ¿Qué más hay que hacer para servirle al Señor? Y sí. Esa es la actitud que tenemos que tener cada uno de nosotros, reconociendo que Jesús es el que reina en nuestras vidas. Dejarnos enseñarnos por las autoridades que Dios ha puesto en la congregación. Para empezar, por el pastor, los cuidadores, dejarnos enseñar, porque nos van a enseñar la palabra de Dios. Eso es todo. Y recibir la corrección de lo que está mal. No lo digas de esta forma, dilo de esto. Ay, perdón, sí, ahí dije que no sé qué cosa y no sé qué. Perdón. Y seguir adelante. Eso es lo que quiere el Señor. Y que reconozcamos que la autoridad, aunque podamos tener nosotros como servidores del Señor, está bajo la soberanía de Dios. Sirvamos al Señor. ¿En qué puedo servir, hermano pastor? ¿Qué quiere que haga para que juntos sirvamos al Señor? Vamos, te animo a que puedas servir al Señor. No creas que servir al Señor es algo que te va a demandar muchísimo tiempo, te va a quitar tiempo de hacer esto, hacer aquello. Algo tan pequeño humanamente, como no sé, pastor, cuidadores, hay que pegar algunos stickers a algo para entregar. Eso es servir al Señor, por ejemplo. O sea, lo que para el ser humano es algo poco, o que te quita poco tiempo, para el Señor es grande porque es servicio a Él. No te va a quitar mucho tiempo. Entonces, te animo a que activamente sirvas al Señor, que hay lugar para todos servir al Señor. Hay lugar para todos, ¿cierto, hermano pastor? Para todos de servir al Señor, porque es un llamado que hace allí. Sirvan al Señor con reverencia y respeto. Dice, con temor y con temblor, alabadle. Eso, reconociendo su soberanía, estando a los pies del Señor. ¿Qué quieres que haga para ti, Señor? Quiero servirte. Entonces, todos nosotros hagamos caso a ese llamado de servirle al Señor. Después de este día, seguramente algunos dirán, aquí la lista va a ser larga. Sí, yo quiero servir al Señor. ¿Qué voy a hacer? Sí, hagamos, porque juntos somos una familia en Cristo Jesús. Ninguno estamos ajenos a nada. No es que ya se acabó el servicio, te fuiste, ni me acordé de ti. Nos acordamos de todos. Entonces, sirvamos como esa gran familia que tiene a Cristo como el centro de esta familia. Y digamos los unos a los otros, ¿en qué puedo servir? Hermano, ¿qué hago? Y, por ejemplo, para los grupos de fe, ¿puedo venir y arreglar las sillas? Sí, claro. ¿Y puedo hacer esto y aquello? Sí, vamos, juntos sirvamos al Señor. Es un llamado maravilloso que nos hace ahí, en este salmo. Impresionante, maravilloso, hermoso, que podamos servirle a nuestro amado Dios. Ríndanse a Jesús como Rey y Señor, no reconocerle lleva al juicio. Pero fíjense, otra vez el llamado dice, encuentren alegría en obedecerle. Encuentren esa alegría en obedecerle, pero con asombro ante su grandeza, porque asombrosas son sus maravillas. Es un Dios maravilloso. Y la promesa impresionante es, dichosos y protegidos son los que buscan refugio en Él. Entonces, ¿cómo no vamos a buscar refugio en Él si somos dichosos y estamos protegidos por el mismo Jesús? Entonces, ahí nos muestra el Salmo dos grandes tipos de personas. Aquellos que se rebelan contra Dios, que quieren vivir a espaldas de Dios, que quieren vivir de acuerdo a sus maneras, a sus cosas, a sus leyes, a sus reglas y las consecuencias que tienen esas personas, y aquellos que dicen, no, yo reconozco a Jesús como mi Rey, como mi Salvador, la autoridad de Dios la reconozco, y entonces en vano trabajan unos, pero los otros no trabajan en vano, no sirven al Señor en vano, porque además somos dichosos y somos protegidos por Él. Entonces, ¿de qué lado te vas a colocar? Del lado de los dichosos, de los que reconocen a Jesús como Salvador. Y como reflexión final, Filipenses capítulo 2, verso 10. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Por más que estaban en contra del Señor Jesús cuando vino al mundo, Poncio Pilato, Herodes y todos los fariseos, los escribas que intentaron acusarle, matarle antes de tiempo, todo ello, por más que ellos estuvieron en contra de ellos, el Padre Celestial cumplió el propósito.
para salvarnos, para perdonarnos a todos y cada uno de nosotros. Lo cumplió y ahí le dio la autoridad a Jesús para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¡Qué maravilloso! Y Proverbios 9:10, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Maravilloso. Ese es el principio de toda sabiduría. El temor del Señor, reconocer su grandeza, reconocer su soberanía en nuestras vidas. Ese es el principio de toda sabiduría. El Rey que el mundo no puede ignorar. Su soberanía permanece intacta. El mundo no lo puede ignorar, por más que quieran cerrarle el espacio, como les dije al principio, en las escuelas, en las instituciones, no lo van a poder ignorar porque siempre hay alguien levantando la voz diciendo: Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador. Siempre hay alguien por allí, aunque lo quieran expulsar, decirle: pero Jesús vive, Cristo vive. Y ahí está, siempre hay alguien proclamando. Aunque en algunas partes lo quieran acallar, hay otras personas con bocinas por ahí gritando: Jesús es el Señor, arrepiéntanse. Siempre hay alguien por allí. Su llamado es claro, a la rendición, a reconocerle a Él, a servirle a Él. Su autoridad es innegable. Nadie puede negar la autoridad de Jesús. Pregunta final para reflexionar. ¿Cómo responderás tú al Rey, a ese llamado que ha hecho? ¿Te rendirás a Él con temor y confianza o seguirás ignorándolo? Para reflexionar. Somos de los que confiamos en Dios, le reconocemos a Él como autoridad en nuestras vidas, como nuestro Señor y Salvador, como el único que puede ayudarnos en todas las cosas. Ese es nuestro Dios.